Bueno, mis queridos niños, entonces aquí están las respuestas a nuestra imagen y a las diferencias que en ellas se encontraban. Entonces, podemos evidenciar que aquí había un pelito del miquito que estaba y en la otra no. La sonrisa, la banana, las piedras, parte de la cola, el codo y aquí los matorrales. ¿Listo? Espero que esta actividad los ayude a enfocar su atención, a que todos estemos muy atentos a lo que vamos a abordar en esta clase de ciencias. ¿Listo? Entonces, amores, vamos a tener cuadernos listos con todos nuestros lápices, borradores, todo listo para continuar con nuestra actividad. Recuerden que siempre en nuestra clase de ciencias vamos a escribir fecha, tema, desempeño, UTP. Esto es algo que siempre lo vamos a desarrollar en todas las clases que tengamos. Vamos a ir llevando el orden de nuestras clases, fecha, el día de hoy, nuestra fecha del día de hoy, tema. Este tema es muy curioso porque lo llamé un poco particular porque vamos a poco ir descubriendo en este viaje, en esta clase del día de hoy, como si fuera un viaje a través del tiempo. Entonces vamos a mirar quiénes son los que consideramos los médicos de los fósiles, es decir, los fósiles, vamos a ver qué son, y cuando los encuentran están un poco maltratados y poco a poco unas personas encargadas de cuidarlos los van limpiando, los van organizando y los mejoran para que estén al servicio de la ciencia y son las pruebas que nos han ayudado a que toda la evolución sea verídica, que todo lo que se habla de que la evolución se ha ido dando año a año, paso tras paso, ha sido la recopilación de todos estos fósiles y de todas estas evidencias. ¿Listo? El desempeño es el número 2 y la UTP la número 15. La semana pasada tuvimos la UTP número 13 y 14 y hoy empezamos con nuestra UTP número 15. Entonces vamos a iniciar hablando de que yo les comentaba en la clase anterior de que la evolución es toda la recopilación de pruebas y de los procesos que han llevado a cabo los animalitos y las plantas a través de un tiempo muy largo y que ha generado en ellos cambios físicos y cambios comportamentales. Estos cambios y estos cambios físicos y comportamentales se evidencian a través de muchas pruebas que los científicos toman del medio donde se encuentran estos organismos y sirven de evidencia para demostrar que la evolución en ellos es algo real, es decir, que sí se han dado estos cambios. Imaginémonos que son como las fotografías que tomamos y que nosotros revisamos en la clase anterior. Entonces ustedes fueron, buscaron en el álbum todas las fotografías que ustedes tienen de cuando eran más pequeños y estas son las pruebas, son las evidencias que sus papitos tienen de esa evolución que ustedes han venido teniendo durante estos años. Entonces cuando les decimos, bueno, muéstrame cómo eras tú cuando tenías 3 años, tú tienes una evidencia que es el soporte, es tu fotografía como evidencia de esa persona, de ese sujeto que eras hace unos años, cuando tenías 3 añitos. Y por eso puedes decirme, mira, profe, no tenía mucho pelo, no podía caminar solo, o pues necesitaba siempre el acompañamiento de mis padres, y así sucesivamente en cada uno de los años íbamos teniendo las evidencias que constatan que nosotros hemos ido cambiando a través de los años, ¿cierto? Entonces siempre tenemos muchas fotos de pequeños comiendo, gateando, caminando, cuando ya estábamos más grandes, cuando teníamos el cabello más largo, cuando empezamos a decir algunas palabras, seguramente nuestros papitos tienen videos, tienen algunos recuerdos también de juguetes, de algunas cosas importantes para nosotros que vienen siendo la prueba de esa evolución que hemos tenido a través del tiempo. Entonces, en los animalitos, en las plantas y en muchos animales que ya no existen, que ya se extinguieron, que ya pasaron, digamos, su periodo de vida en la Tierra y que ya no existen más ni van a existir a futuro, estos animalitos nosotros también tenemos evidencias de que existieron en el planeta. Pues no fotografías porque pues seguramente fueron descubiertos hace muchísimos años y en ese tiempo no existía la cámara ni teníamos tecnología como la de ahora, pero sí se tienen algunos registros, algunas pruebas importantes que nos permiten
saber que ellos existieron. Por ejemplo, los dinosaurios. Muchos de nosotros hemos sabido de los dinosaurios a partir de videos, a partir de fotografías, de documentales que nos cuentan cómo existieron ellos, cómo se extinguieron, qué características tenían, cómo se alimentaban, qué tan grandes eran. Hemos ido a museos, hemos ido a muchos lugares que nos explican cómo los dinosaurios se transformaron a través del tiempo y cuándo desaparecieron del planeta, porque eran unos animales muy particulares. Entonces, estos animalitos también dejaron unas huellas muy importantes, dejaron sus pruebas a través del tiempo y que se han ido recopilando, y por eso nosotros en la actualidad sabemos de que existieron muchos dinosaurios, de que algunos tenían unas características alimentarias diferentes, que se desarrollaban de una forma, que algunos volaban, algunos eran expertos cazadores, algunos corrían muy rápido y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Las tres grandes pruebas más importantes para la evolución son las que ustedes encuentran en la pantalla. La número 1 son las pruebas paleontológicas, la número 2 las pruebas anatómicas y la número 3 la prueba o las pruebas biogeográficas. Estas pruebas son las que vamos a ir desarrollando cada semana en este tiempo que tenemos de clases virtuales, y vamos a ir mirando qué características o cuáles son las pruebas eh, de esta evolución, porque son tan importantes y porque son la evidencia más fuerte de la evolución. En las pruebas paleontológicas encontramos los fósiles. Entonces ahorita vamos a hablar de los fósiles, de su importancia. Entonces ya les había dicho que los fósiles es como cuando dejamos nuestra huella en un papel. Es así, los fósiles fueron o son la huella más fuerte que los animales han dejado sobre la Tierra y que las personas o los científicos han tomado para estudiar. Entonces vamos a verlo más a profundidad adelante. Pero quiero que tengan claro que las pruebas de la evolución son tres, que son muy importantes, las que les acabo de mencionar. Y por ejemplo, las pruebas paleontológicas hacen énfasis a los fósiles, las anatómicas hacen énfasis a la estructura o al cuerpo del organismo, y las pruebas biogeográficas hacen relevancia a los cambios que sufrió el ambiente en determinado momento. Entonces eso lo vamos a ir mirando más adelante. Entonces vamos a iniciar hoy con nuestras pruebas paleontológicas. Vamos a ver de qué se trata. Las pruebas paleontológicas, primero, son evidencias de la vida en el pasado. Quiere decir que con ellas yo puedo ir reconstruyendo la vida de algún sujeto, de algún organismo, y puedo saber muchas curiosidades de él. Por ejemplo, cuando los científicos encontraron huesos o dientes de algunos dinosaurios, se pudieron ir dando cuenta y pudieron ir organizando la vida de este organismo, y pudieron saber después de muchos años y de estudiarlos que algunos eran carnívoros, que algunos eran omnívoros y algunos eran herbívoros, es decir, que tenían una alimentación muy variada. Y esto lo supieron a partir de los dientes que encontraban, de las garras que encontraron, de las uñas que encontraron o de las mandíbulas. Entonces, estas son las evidencias que la Tierra y los organismos nos han dejado para poder reconstruir su historia. Es como un rompecabezas. Entonces vamos encontrando restos de los organismos que los científicos van organizando y luego pueden explicarnos cuáles son las características de estos animalitos, que algunos ya no se encuentran en el planeta o algunos ya están por extinguirse también. Entonces van mirando cuáles son las características que se deben preservar para cuidarlos. Otra característica importante de las pruebas paleontológicas es que en ellas se encuentran los fósiles. Los fósiles son todos los restos, las huellas, los dientes, las conchas, los huevos que muchos organismos dejan y que nos dan evidencia de que existieron. Entonces, las huellas que dejaron algunos organismos en el piso, entonces son huellas que se preservan, se cuidan, y de ellas podemos saber si de pronto corrían, si algunos eran especialistas en nadar o algunos estaban en el agua o eran de qué determinado territorio. Entonces,
Estas pruebas son muy importantes para determinar la vida del pasado en un organismo. ¿Cómo fue esa vida? ¿Listo? Aquí les traigo algunas imágenes que nos explican o nos reflejan estas evidencias. Por ejemplo, los dientes en estas. Entonces podemos ver que aquí se encuentran muchos dientes que los científicos recolectan, llevan a un laboratorio, organizan, limpian, les quitan el exceso quizás de tierra, de algunos sedimentos que pueden estar ahí desde hace mucho tiempo y que pueden no hacer parte de la muestra. Entonces los limpian, los organizan y empiezan a estudiarlo, entonces empiezan a medirlos, empiezan a mirar a ver de qué animal pudo haber sido, si era un diente especializado en comer algún tipo de alimento como tal, digamos la carne, o si tenía algunas características para un animal que se alimentara de hierbas. Entonces, de esta manera van organizando estas muestras o van mirando si son también de algunos mamíferos, si es de un anfibio, si es de un ave. Entonces van mirando a qué grupo poblacional pertenecería. Los huevos también son muy importantes porque después de mucho tiempo ellos, digamos, se queda el huevito y empieza a caer tierra sobre ellos que después de un cierto tiempo lo recubre y no permite que se dañe. Entonces, estos huevitos sirven como evidencia para saber qué organismos se reproducen, en dónde o bajo qué características se pudieron haber reproducido. Los huesos, como los que encontramos acá, entonces para llegar a reconstruir un cráneo de un dinosaurio como este que observamos, pues tuvieron que haber encontrado todas las muestras, todos los pedacitos, organizarlos, tener un proceso también en el cual reconstruyen el organismo digitalmente para poder saber cómo era y después en un museo lo exponen como lo podemos encontrar. Y así encontramos muchos museos. Por ejemplo, Colombia es uno de los lugares que tiene donde se encontraron muchos restos arqueológicos y paleontológicos que nos muestran la vida en el pasado. Por ejemplo, Villa de Leyva. Villa de Leyva es un lugar en Colombia que ustedes pueden consultar, pueden indagar y pueden encontrar allí muchos museos en los cuales nos muestran la vida en el pasado de este lugar, porque era un lugar en el cual era agua y después de muchos años esta agua pues se seca y los restos, las conchas, todos los organismos que están allí se fosilizan y cuando se fosilizan pues los toman, los estudian y ahorita podemos encontrar organismos que ya no existen pero que seguramente existieron hace cientos de años y que sus restos se encuentran en museos que nos permiten reconstruir su historia. Entonces, los fósiles son muy importantes porque nos permiten reconstruir la historia o la vida de un organismo en el pasado. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Acá también encontramos otros huesos de otros organismos que después de mucho tiempo, como les decía, se llenan de muchos sedimentos, de tierra, de barro y se empiezan a poner muy fuertes hasta volverse en rocas. Entonces, terminan siendo rocas que al ser estudiadas, pues se determina que son unos huevos, por ejemplo, en este caso, huevos de algún organismo, de algún dinosaurio, de algún ave que pudo haber existido hace mucho tiempo, pero que aún se preserva. Aquí encontramos otros, por ejemplo, los huesos también nos indican cuando encuentran huesos, se estudian y nos indica de qué organismo es, las huellas. Por ejemplo, acá están las paticas de algún ave que existió hace cientos de años y que deja sus marcas y estas marcas pues prevalecen para el estudio de los científicos.